vamos a conversar ahora sobre algo, sobre algo que también está en la noticia, por supuesto, nacional, y es muy interesante, que tiene que ver con las clases presenciales. Y para eso vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, que es segunda vez que ya está invitado al programa. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de conversar. Oye, los de la UDI no quieren hacer el plebiscito porque ¿por qué? sacan la cuenta que pueden perder, y eso es terrible. Este gallo igual de sarcástico que nosotros. Sí, pues la otra vez nos reímos, ¿no te acordás? Lo pasamos súper bien, me acuerdo. Mario tiene el mismo sentido del humor que nosotros, eso está clarísimo. Bueno, si me contratan, puedo estar ahí con ustedes. Vamos a conversar, ¿no es cierto?, hoy día sobre este retorno paso a paso que le han llamado, ¿verdad? Y dentro de todo esto están las clases presenciales, que nos tienen a todos y todas muy preocupados, porque la verdad lo que pueda salir de ahí, nadie tiene mucha confianza, ¿no es cierto?, en que se pueda cumplir con algunas de las medidas que supuestamente iría a tomar el gobierno, ¿verdad? Hoy día estaba leyendo este titular que dice que retorno a clases presenciales. Mineduc aprobó a 14 colegios y otros 30 lo han solicitado. No es nada al final, ¿no? Porque la mayoría de las personas dicen que prefieren no mandar a sus hijos al colegio, incluso hay algunos que dicen que prefieren que sus hijos o hijas repitan el año. ¿Cómo lo ve el Colegio de Profesores, Mario, todo esto que está pasando? Sí, bueno, la verdad es que hay una operación comunicacional del gobierno bien evidente, incluso bien un poquito burda. Sí, sí. Porque digamos, 14 colegios y son 12.000 en Chile. Imagina. O sea, tú comprenderás que obviamente eso es una cuestión más bien comunicacional, y son colegios, Juan, en Rapa Nui, en Fernández, claro. En Punta Arenas, pero no en la ciudad, sino que en un colegio que está en una isla. Entonces, la verdad es que es bien burda, no sé si el concepto, pero bien evidente la maniobra del gobierno por instalar una presión para que se vuelvan las clases presenciales en los colegios, para que se reabran los colegios, cuyo objetivo es fundamentalmente económico. O sea, si tampoco somos tan ilusos de creer que hay una enorme preocupación por la educación y por los niños. Lo que hay es una presión de los grupos empresariales que hace rato, desde abril, vienen presionando en la moneda porque se reabran los colegios, porque, bueno, eso finalmente ellos ven los colegios como guarderías, que no lo son. Los colegios, la función de los colegios no es ser guarderías, la función de los colegios es educar. O sea, lo están viendo como para que la gente vuelva a trabajar, básicamente, que tengan donde dejar a sus hijos. Exactamente. Eso es. Básicamente mujeres, digámoslo así, para un país tan machista honesto, todavía, claro, como Chile, sí, siendo bien honestos, básicamente para que la mano de obra femenina vuelva, y eso es el comercio, eso es, ¿no es cierto?, muchas industrias que trabajan con un fuerte contingente femenino, y por lo tanto eso es lo importante, la razón verdadera por la cual el gobierno quiere forzar este retorno a clases, que lo viene haciendo desde abril. Además, yo quiero recordar eso. Nosotros hemos tenido casi que hacer una cadena de resistencia con los apoderados, con los asistentes de educación, con los mismos estudiantes. Ellos querían volver el 27 de abril. Primero no querían suspender las clases. Yo quiero recordar eso. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que suspendieran en marzo. Oye, qué heavy eso. Después, 27 de abril, volvíamos el 27 de abril, nos opusimos. Después Piñera anunció en cadena nacional cuando habló de la nueva normalidad, que volvíamos en mayo. Sí, me acuerdo perfecto. Después Mañalich dijo, fue un gran error haber suspendido las clases. No sé si se recuerda. Bueno, él está en su casa ahora, digamos. Así es, lo hacía tan bien que ahí estamos. Excelente. Claro, pero yo lo que quiero decir con eso es que, ¿te imaginas la catástrofe que tendríamos en Chile hoy día si no se hubieran suspendido las clases? Tendríamos una catástrofe mayor de la que tenemos, porque estamos en un nivel bien crítico. Somos uno de los países con peores resultados en el tratamiento de la pandemia en el mundo. Absolutamente. Y si no se hubieran suspendido las clases, son 4.300.000 personas que se movilizan para ir a las clases, entre estudiantes, profesores, profesoras, asistentes de educación, manipuladoras de alimentos. Imagínate la presión en el transporte que significa eso. 1/3 de ese alumnado que se movilice por movilización pública, yo creo que es más que eso, pero incluso siendo prudente con la cifra, 1/3, son más de 1 millón de personas,
Entonces, a nosotros nos parece muy irresponsable que por esas razones se esté forzando. Se dice que cuando estén las condiciones, pero van creando la sensación de que ya estarían las condiciones. Yo estuve hablando con el Colegio Médico en la semana, y ellos creen que tendría que ser el retorno a clase en fase 5, no en fase 4 como quiere el gobierno, que lo ven muy peligroso. Estuve hablando hoy día con el alcalde de La Granja, que me llamó, que está muy preocupado porque en su comuna están habiendo rebrotes, y en otras comunas también está viendo de nuevo. Incluso los científicos dicen, Mario, que ni siquiera podemos hablar de rebrote, porque aquí el brote jamás ha parado. Seguimos teniendo casi 2.000 contagios diarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mario, y los niños son foco de contagio. Claro, son los famosos vectores. Exacto. Yo creo, Mario, que hay una cuestión que es cierta, que en el fondo muchos papás, y eso también yo supongo que te lo han hecho ver, ya decidieron que sus hijos no volvían este año al colegio. O sea, no es que el gobierno puede decir lo que quiera, pero no le ha resultado. Es una de las batallas que más ha perdido. Tú lo bien enumerabas las veces que de una u otra forma estuvo señalando cuando volvía una cosa repetitiva, que no ha funcionado. Ya estamos en agosto. No puede ser antes de un mes, etcétera. O sea, ¿cuánto? ¿Volveríamos por 2 meses? Yo creo que es un repetir sin sentido, y por otro lado siento que hay muchos apoderados, papás, mamás, que dijeron, este año mi hijo ya no vuelve. No sé si tú lo has visto eso. Mira, sí, así es. Nosotros hicimos una encuesta que la vamos terminando aquí. La vas a presentar, tú tienes una conferencia. Público. Sí, la vamos a presentar a las 11. Adelántanos un poco entonces. ¿Qué dice esa encuesta? Bueno, es muy contundente la opinión de la gente de que no se puede volver a clases, sobre el 90%. Sobre el 90%. Y consideran además que no están las condiciones. No están las condiciones. Claro. En los colegios también, sobre el 90%. Se le preguntó a la gente sobre su emoción predominante en el contexto de tener que volver a clase, y obviamente son emociones negativas. Entonces, ¿por qué forzar a la gente? Esta cosa tan gerencial de patrones, esclavos vuelvan a trabajar más o menos, lo digo así medio duro, pero sí, que el gobierno, a ver, si no es que esté hablando, a ver, Mario, tenés toda la razón, o sea, ellos no gobiernan para la gente, ellos gobiernan para los empresarios, y gobiernan para los sectores que tienen el poder. Pero no estáis diciendo nada nuevo ni es duro, creo yo creo que así es. No, o sea, sí, está bien. Mano de obra barata, los escolares hacen lo que nosotros queremos, no es un gobierno que gobierne con la gente, para la gente, y eso hace mucho rato es así, o sea, nos dimos cuenta, digamos, siempre fue así, pero entonces yo no lo encuentro duro, lo encuentro que tienes toda la razón, ¿no? Sí, bueno, esa mentalidad de gerentes, esa mentalidad de patrones, hace que en definitiva la gente tenga muchísima desconfianza. Entonces nosotros también le hacemos la pregunta al ministro de Educación y al ministro de Salud. ¿Ustedes están en condiciones de garantizar que si se vuelve a clase como ustedes quieren, no va a haber contagio, no va a haber personas que enfermen de manera grave y no va a haber personas que puedan fallecer producto de esto? Claro. Exacto. Que no están en condiciones de garantizarnos eso. Entonces, ¿por qué nos quieren mandar a la gente a ese riesgo y no poner el esfuerzo que además hemos dicho que obviamente, porque además estos inventan el café con leche porque son unos genios, dicen... Me encanta. Claro, dicen, esta pandemia ha afectado mucho a la educación. Uy, son genios. O sea, el mundo entero está afectado. Claro. En la economía, en la vida diaria. Obvio que la educación está afectada. ¿Quién puede negar que obviamente esto produce un impacto negativo, el no poder hacer clases en los colegios? Nada reemplaza la clase presencial, nosotros eso lo sabemos. Además el ministro dice, nada reemplaza la clase presencial. ¡Qué genio es usted! Claro. Tiene mucho para llegar a esa conclusión. No me había dado cuenta de esto. Como si no tuviéramos niños, niñas y adolescentes en casa que sabemos que no... Exacto. Mira, claro. Voy a hacer una salvedad. En mi casa tengo un alumno y una profesora. Mi señora es profesora y mi hijo es alumno. Y te puedo decir que obviamente mi señora ha trabajado tanto más, porque además es un sistema distinto, ha tenido que adaptarse. O sea, ella como profesora no está feliz con esto. Porque además son muchas más horas. No. Y no le digo que le esté explotando, no. El sistema ha llevado a que
es una cuestión distinta, por lo tanto tuvieron que adaptarse. No está descansando. Y mi hijo tampoco, porque también es estresante, no ven a sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero una cuestión es el sentido común, que tiene que primar, y otra cosa es que alguien ose decir que los profesores están descansando, porque es mentira, o que los niños están en la casa felices, que tampoco es, porque no ven a sus compañeros. O sea, nadie lo quiere, pero es una cuestión Exactamente. que es necesario. Ahora, mira, aquí te manda Raúl Morales, me dice, pregunta para Mario Aguilar, mi señora es profesora, rechazaron su solicitud para no realizar evaluación docente, no hay clases, no hay fecha para volver, y según respuesta, esta sería el 30 días después de volver a clases, comedia del absurdo. Primero eso, que están preguntando sobre la evaluación docente, me imagino, esa es la pregunta exacta, y lo otro que yo quería saber, ¿para dónde vamos entonces? ¿Qué deberíamos hacer? Hay muchos papás y mamás que dicen que sus hijos o hijas prefieren repetir, por ejemplo. Que pasar de curso sin hacer evaluaciones, etcétera, sobre el aprendizaje. ¿Para dónde deberíamos ir, Mario? ¿Qué evalúan ustedes? A ver, lo primero decirle a ese colega que su esposa se comunique con nosotros. Mi correo electrónico sale en la página web del Colegio de Profesores, porque eso no puede ser. Perfecto. ¿No le pueden hacer evaluación docente? No, o sea, si ella pidió la suspensión por causal de fuerza mayor que está en la ley, o sea, ¿qué más fuerza mayor que la que estamos viviendo ahora? O sea, ¿te ocurre alguna fuerza mayor que esta? No, es la reina de la fuerza mayor, pues si estamos hablando de Exacto. Hay una pandemia mundial. El mundo paralizado. El mundo está paralizado y alguien le rechaza su solicitud de fuerza mayor, es absurdo. Nosotros le podemos dar la asesoría, así que se comunique. Mi correo está en la página web. Y perdón, ¿de la otra pregunta cuál era? No, mi pregunta es, ¿para dónde deberíamos ir? Hay mamás y papás que dicen que sus hijos o hijas prefieren repetir, por ejemplo, porque claramente no ha sido un año en que hayan aprendido así como de instrucción normal. Han aprendido otras cosas con seguridad, no me cabe duda, porque los profes hacen lo que pueden, ¿no es cierto?, tratando de entusiasmar a los niños a través de un computador. Es súper difícil. Mi hija me decía, me cargan las clases de educación física ayer, ponte tú. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, claro. No, porque no hacemos nada, me están enseñando el porte de la pelota de golf, que fome. Bueno, sí, fome. Tienes razón. Entonces, claro, ¿cachai? Como que cosas que, por ejemplo, antes les encantaban, como educación, pongo un ejemplo porque educación física es una materia que en general a los cabros y cabras les gusta, ¿no? A la mayoría. Entonces, como, pero claro, que es medio absurdo todo, no sé, yo realmente tampoco me imagino que les hagan pruebas, que les pongan notas. No, pero si eso pasa. Claro. Pero si eso pasa. No, si en algunos colegios prueba, sí. Tiene notas. Pero mi hija, por ejemplo, no tiene notas, tiene evaluaciones, pero no tiene notas directamente. Se supone que ahora le van a empezar a... Calificaciones no tiene. Claro, califica. Eso, no tiene... No, mi hijo sí, y tiene que estudiar, y le hacen pruebas, y tiene que hacer trabajos. No, sí, trabajo tiene que hacer muchísimos, y me parece súper bien, pero a lo que voy más allá de eso es como, porque no sé, investigar, ¿para dónde deberíamos ir? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberían pasar este año? ¿Sí? ¿No? ¿Qué debería suceder? Sí. Mira, bueno, primero dile a tu hija que yo tengo en mi Facebook unos tutoriales de clase de educación física en casa que le pueden... ¿En serio? Genial. Sí, yo soy profe de educación física y hice un par de tutoriales ahí. Bueno, mira, ¿para dónde deberíamos ir? Primero yo creo que el ministerio tiene que cesar esta campaña de presionar por el retorno, tiene que asumir la realidad. La realidad está ahí, tiene el porte de un buque gigantesco, no la puede seguir desatendiendo. Y por lo tanto, asumida esa realidad, focalizar el esfuerzo como ministerio, como autoridades, en ayudar a los estudiantes que no tienen buena conectividad, que son un porcentaje importante, se han ido quedando retrasados en su proceso. Y ahí hay que dotar de internet a esas familias, dispositivos para los estudiantes que no los tengan, generar programas de apoyo mucho más intensos hacia eso. Segundo, dejar de lado la idea de que este año pudiera tener algún atisbo de normalidad, porque no puede tenerlo. Hay 160 países en el mundo que tienen suspendidas sus clases presenciales y estamos en esta situación de total anormalidad. Un alumno que tiene 15 años hoy día, cuando tenga 45, en 20 años más, le va a contar a sus hijos que hubo un año que fue totalmente alterado, que la vida perdió toda noción. Claro. Eso va a ser lo que va a recordar.
no va a decirle a su hijo, oye, y nos perdimos el contenido de la célula en biología, no lo pude ver. Claro, no aprendí a hacer. Es tan absurdo, ¿no? Pero yo también eso se lo digo a mis hijos, es absolutamente así. Lo mismo le digo yo a la mía. El año de la pandemia, ya, pero da lo mismo si te faltó algo o no, porque puedes por último recuperar el próximo año, o si hay muchas cosas que si tú te enfermas no vas a poder saber, porque, ¿me entiendes? Es así, Sí. Y la educación es un poquito más de una operación matemática. Ese es el tema. Yo creo que aquí debería ser el momento en que conversemos sobre eso también, ¿no? El tipo de educación a la cual estamos acostumbrados también debería quizás empezar a variar un poco, ¿no? Así es, tal cual. Por lo tanto, asumir esta situación y darle un contenido educativo a lo que se está viviendo también. Claro. Darle un contenido educativo. ¿Qué pasa con las relaciones familiares? Los varones en casa, aprender a lavar ropa, por ejemplo, en este país que todavía es tan machista. Claro, aprender a lavar ropa va a ser un aprendizaje educativo muy formativo. Claro. Cocinar, hacer cosas en equipo, en familia. Y respecto a los contenidos, por supuesto, eso el próximo año, 2021, suponiendo que pudiera tener una relativa mejor condición, bueno, habrá que hacer nivelación, ciertamente. Si eso hay que hacer adecuaciones en el currículum. Voy a hacerlo bien simple, no es muy técnico el término que voy a usar, pero en el próximo año va a ser una suerte de 2x1. Si el alumno está en séptimo ahora y pasa a octavo, que tendría que haber promoción automática, además es absurdo que alumnos quedaran repitiendo en este contexto. Eso digo yo. No, algo que la familia expresamente lo pidiera, puede haber un caso que la familia y el alumno está de acuerdo, pero en general tiene que haber promoción. Bueno, va a ir a un octavo que va a ser en realidad una mezcla de séptimo y octavo. Tú vas a tener que hacer nuclearización de contenidos, vas a tener que hacer adecuaciones, vas a tener que trabajar mucho lo emocional el próximo año, mucho lo emocional, reconstitución de las relaciones sociales, reconstitución de la integración, el ordenamiento de lo que se ha vivido, que por supuesto no ha sido grato ni querido por nadie. Entonces, por supuesto que va a haber un trabajo cuando retornemos a las clases en los colegios muy intenso, pero se puede hacer. Eso es decir, se perdió el año, es también una cosa teórica. O sea, tu vida es tu vida, no pierdes un año de tu vida, la vives de otro modo. La vives de otro modo. Y aprendes modo. Otras cosas. Claro. Que es muy distinto además, a decir se perdió el año. ¿Qué significa se perdió el año? ¿Quedó en blanco este año? No es así. Claro, como que deberíamos pasamos del 19 al 21. Otro tipo de aprendizajes, claro, totalmente. Sí, esta semana partía la postulación 2021 en la región metropolitana, pero también se ha hablado mucho de la cantidad de niños y niñas y adolescentes que van a desertar o han desertado de la educación, que es un tema súper interesante y me parece que es súper gravitante para nuestra sociedad, ¿no? Pero mira, lo que decía Mario respecto de la conectividad. En la ley de no cortes, o sea, en la ley que para que no te corten los servicios básicos, no te corten, se aprobó por parte del Parlamento, que hizo la pega, que hubiera un plan solidario de conectividad, ¿cierto? Para un 60% más pobre. Dentro de la ley estaba el plan básico de conectividad en que se le otorgaba conectividad al 60% más pobre, entre eso a los alumnos, para tener una conectividad, etcétera, gratuita, bla, bla, bla. ¿Qué hizo el gobierno frente a eso, queridos? Lo vetó. Acuérdense. Y no se pudo insistir porque faltó un voto. Entonces, ¿quién es el responsable de que no haya conectividad? ¿Y por qué hizo eso el gobierno? ¿Por qué vetó la posibilidad de que hubiera un plan básico de conectividad solidaria? Bueno, porque lo que hizo el gobierno fue favorecer a Entel, a BTR, a Claro, a Movistar y a otras compañías que puedan tener eso. Eso fue lo que hizo el gobierno. Una vez más, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, optó por los empresarios, por las empresas, y no por la población más vulnerable, por los ciudadanos más vulnerables, porque era un plan de solidario de conectividad que lo vetó el gobierno. ¿Por qué? Porque dijo que había conversado con las empresas, como había llegado a acuerdo, como si no fuera mucho más lógico tener una ley al respecto que haber conversado con las empresas. Entonces ahí tiene un gobierno que por un lado habla de educación, pero por otro lado no da las herramientas cuando tiene y las veta. Ni siquiera es que le hubieran pedido que no tenía que hacer nada el gobierno, dejar que eso fuera promulgado y publicado, y lo vetó. Ese es el gobierno que tenemos hoy día. Entonces no esperemos más allá. Sí, tal cual. Tal cual, esperando que las empresas se vuelvan buenas personas como el virus. Claro. Están esperando lo mismo. Exacto. Y que no le corten los servicios a la gente. Eso no va a ocurrir. Efectivamente tiene que ser por esa vía. Y bueno, y nosotros lo hemos vivido con estudiantes
que empezaron a hacer clases con el celular de la mamá, en fin, lo más precario, pero estaban haciéndolo, pero se han comunicado con el profe para decirle, mire, nos cortaron el internet. A mi mamá le cortaron el celular. No le está funcionando porque no lo hemos podido pagar. Eso ha ocurrido. O sea, es súper práctico el ejemplo que tú pones. Y por lo tanto, el esfuerzo del gobierno tendría que estar en apoyar a esas familias. No que vuelvan a clases. Hizo todo lo contrario. El gobierno de Piñera, los que están llamando a rechazar, hicieron todo lo contrario. Vetaron la posibilidad de que más chilenos tuvieran conectividad. Ayer anunciaron, el ministro de Educación anunció que iban a postergar algunas cuotas del CAE, cuando en abril se estaba discutiendo de eso en el Congreso. ¿Cacharon eso, no? O sea, de verdad estamos hablando, pero de un nivel de... Llegan tarde a todo, llegan tarde, tratan de hacerlo pasar, más encima los triunfos tratan de hacerlo pasar como si fueran de ellos. Es realmente... Bueno, voy a decir una sola palabra, lo encuentro un poco patético, la verdad. Leonorita Vargas dice, Paulina Mesa dice, algún día, por favor, hablen sobre las personas que están endeudadas con el CAE. Es uno de los temas que tenemos pendiente. Chascona Shani... Que lo que se está pidiendo, ojo, ¿sí? es condonar el CAE. En este país donde se ha condonado a Johnson cifras de millones, de cientos de millones de dólares, donde los bancos en los 80 le quedaron debiendo al país miles de millones de dólares, en un país donde permanentemente se condona a los grandes, aquí tendría que haber una condonación para la clase media, para la clase... Mucha de esa gente no terminó sus estudios. Claro. No pudo terminar su estudio y quedó endeudado. Igual quedaron endeudados. Es terrible. Sí, y eso es una responsabilidad estatal. ¿Y para qué andamos? Yo me voy a hacer responsable de mis palabras. Yo conozco personas que hacían clases en universidad y que les decían que no podían pasar a la gente que no podían ponerle buenas notas a las personas que no tenían pagado. O sea, así de claro. Así de brutal. Así de brutal, exacto. Sí. Chascona Yannick dice, mi hijo odia ya sentarse frente al PC. Quiere jugar. Ana María Mancilla dice, el sistema educativo actual está obsoleto. Lucy Zúñiga, eso nos dijeron en el colegio de mi hija, próximo año 2x1, ella va en segundo medio. Me imagino que ahí es donde hay más problemas, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes que están en tercero, cuarto medio, para ellos quizás, los de cuarto sobre todo, qué complicado debe ser este año, ¿no? Es un año complicado. Sí. Así es. Con esos jóvenes yo tengo un hijo en cuarto medio. ¿Qué se hace con esos jóvenes que además tienen que dar una prueba que es como una prueba de transición para poder entrar a la universidad? Como que ahí también hay un tema que deberíamos estar conversando, ¿no? Yo lo estoy fundamentalmente quitándole presión. O sea, mira, este año, lo mismo que hemos dicho aquí, este año fue anormal, tranquilo, te tocó, pero si no te va bien, el próximo año, tranquilo, no, sacarle carga. O sea, el cuarto medio, la PSU, la prueba de acceso a la universidad es tan terrible en Chile, es tanta la carga que se pone que hay muchos niños jóvenes que se enferman, que les viene crisis de pánico, en fin, que es muy sufrido. Y es como que todo se juega ahí, porque si no tenéis tal carrera, después no vaya, poco menos que no vaya a ser un fracasado en la vida. No, a la gente hay que sacarle esa presión a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y claro que va a ser un año normal para todos. Y bueno, veremos cómo funciona. Nosotros queremos hablar con el Consejo de Rectores para que haya un sistema especial, una consideración y una admisión especial para estos estudiantes más desfavorecidos. No es el caso del mío, pero otros que no han podido tener conectividad, que no han podido seguir sus clases. Tendría que haber un sistema especial. Y además las universidades, desde el punto de vista académico, van a tener que considerar que es un año con un estudiantado que va a venir con estos déficits y que van a tener que hacer suerte de propedéutico el primer año, todas las carreras. Claro. Todas las carreras van a tener que hacer suerte propedéutico, no veo otra forma en que puedan abordar esto. Por lo menos yo que estudié en una universidad pública, el primer año era un poco así, era un poco... nivelar, que era bien difícil igual, yo el primer año en periodismo. Pero eso va a tener que ser más intenso ahora y más extendido. Claro que sí, totalmente, yo también creo. Ahí hay algo, otra cosa de la cual hablar. A propósito del CAE, les quiero recomendar una columna que escribe hoy la diputada Camila Rojas, acompañada por Fernando Carballo y José Miguel Sangüesa. Se llama No más endeudamiento por estudiar, una responsabilidad histórica. Es necesario avanzar hacia una condonación universal de las deudas por estudiar, una necesidad que ha sido planteada de forma transversal en el mundo político y que puede tener como punto de partida la condonación de la mitad de la deuda ya adquirida por
por el Estado para luego diseñar un proceso de mediano plazo. Se la recomiendo porque quienes están justamente preocupados de eso. ¿Mario? Sí, no, gran diputada la Camila, excelente muy trabajo. Muy preocupada por la educación, justamente. Sí, y yo los tengo que dejar porque me tengo que ir al... Sí, lo sabemos, gracias, sí, nosotros tenemos que ir a pausa también, pero Mario, muchas gracias. Mario. Muchas gracias por adelantarnos. Sí, Mario panelista. Muchas gracias además por adelantarnos esto que tú vas a presentar ahora justamente. Vamos a estar muy atentos a todas las cifras entonces de este estudio que va a presentar el Colegio de Profesores. Muchas gracias por estar en la voz de los que sobran, Mario. Por la invitación. Un abrazo, chao, chao. Buen programa, que estén muy bien. Gracias. Ahí estaba Mario Aguilar, siempre presente también con nosotros para conversar de estos temas que tan preocupados y preocupadas nos tienen como sociedad, ¿verdad?